principalmente el herpes tipo 1, 2, 3 y 4. Si ustedes seguramente han revisado ya este tema, bueno, pues sabemos que tenemos 8 variedades de herpes y dentro de estas, pues estos primeros son de importancia clínica, así como también los otros 4, ¿no? Vamos a hablar mencionando de que los herpes viridae pues tienen una distribución que es cosmopolita, ¿no? Vale decir que se va a encontrarse en diferentes personas, no respeta edades, sexos, etcétera. Y bueno, pues están presentes también en invertebrados, ¿no? Como en algunos moluscos, por ejemplo, se ha encontrado en artrópodos y en todas las clases de vertebrados también, ¿no? Como peces, reptiles, aves, mamíferos, ¿no? Debido a su amplia historia evolutiva, que más o menos datan de más de 400 millones de años, estos virus pues han podido parasitar y evolucionar con un amplio espectro de animales, ¿no? Recientemente investigaciones pues nos muestran que el herpes virus comparte un ancestro común, por ejemplo, con los bacteriófagos de cola, ¿no? Y esas ambas familias pues son de doble cadena de DNA, tienen un ensamblaje ¿qué es esto? Tienen perdón, de un ensamblaje que es de la cápside, que es similar, ¿no? Así como también de mecanismos de empaquetamiento, por ejemplo, de material genético, ¿no? De, de maduración de proteasas, por ejemplo, ¿no? Que van a compartir algunas secuencias dentro de estos. Como bien les había mencionado, a mí me corresponde hablar acerca de los herpes simple tipo 1 y tipo 2. Seguramente ustedes recordarán el famoso beso de araña, que muchos lo conocen. Ahí tenemos a nuestro herpes tipo simple tipo 1 y el tipo 2, pues que es a nivel de los genitales. Y también vamos a tener la varicela zoster, ¿no? O también denominado el herpes tipo 3. En muchos lugares también lo conocen como la culebrilla, ya que este herpes se va a darse principalmente en las raíces nerviosas que nosotros tenemos y pues van a atacar a ese nivel. Y por último tenemos a los virus herpes tipo 4, que en este caso es el herpes virus de Epstein-Barr, ¿no? También en otra clase seguramente el docente va a hablar acerca de los citomegalovirus, va a hablar acerca de los herpes tipo 7, tipo 8, ¿sí? Que también nos van a causar grandes problemas dentro de esta familia. Bueno, mencionar que los herpes viridae se van a subdividir, o más bien dicho, se van a agruparse en 3 familias, ¿sí? Ahí tenemos los herpes viridae que van a infectar a reptiles, aves y mamíferos. Tenemos los herpes viridae, ¿sí? También que van a afectar a los anfibios y peces óseos. Bueno, pues y por último tenemos los malaco herpes viridae, que estos van a estar presentes en bivalvos, ¿sí? Mencionar también que la familia Herpes viridae, a su vez, se va a subdividirse en 3 subfamilias. Ahí tenemos los alfa viridae, ¿sí? Por ejemplo, antes de hablar de ello, primero mencionar que, bueno, estas van a consistir en grandes virus de DNA que son de doble cadena, que tienen una envoltura y además van a producir infecciones que van desde dolorosas úlceras cutáneas, ya les decía, tanto a genitales o en muchos otros casos nos van a producir encefalitis o en el caso del herpes viridae tipo 8, por ejemplo, que nos va a llegar a producir un sarcoma de Kaposi, que principalmente se da en aquellas personas que tienen VIH. Y les decía que además vamos a tener otros 8 miembros en esta familia, pues que van a llegar a infectar a los humanos, ¿no? Incluyendo 2 virus que son el herpes simple tipo 1 y herpes simple tipo 2, y el virus de la varicela zoster, el citomegalovirus, el virus de Epstein-Barr, los herpes virus humanos tipo 6, 7 y 8, entre algunos, ¿no? Además de un herpes virus de los simios, el virus herpes B, por ejemplo,
ha provocado muchas veces enfermedades a nivel humanas en ocasiones, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta imagen podemos ver las tres familias que les había mencionado, ¿sí? Los herpes viridae, de los herpes viridae, tenemos los malacoherpes viridae, tenemos también entre algunos otros, ¿no? Y el herpes viridae, que es el que nos interesa. Ahora, les decía que la familia del herpes viridae a su vez va a estar subdividido en tres subfamilias. La alfa herpes viridae, estos son virus, son virus de ciclo que se van de una replicación rápida, son neuroinvasivos, citolíticos, y además que pueden manifestarse pues en ganglios sensoriales, ¿no? En esta subfamilia, por ejemplo, se incluyen los herpes simple tipo 1 y 2. Además, además también vamos a incluir a los virus de la varicela zoster. Estamos hablando de los herpes viridae, que son los que nos van a interesar, ¿no es cierto? Los alfa herpes viridae. Ahora, también tenemos los beta, en este caso, los beta herpes viridae, que son virus de replicación lenta. Dentro de esta familia de los beta herpes viridae vamos a encontrar a los citomegálicos. eh, Estos van a provocar un agrandamiento de las células y bueno, pues se van a mantener en latencia en leucocitos y células endoteliales, ¿no? Además de que estos virus se llegan a replicar en células epiteliales y endoteliales, además de glándulas secretoras en el útero, placenta, riñón y en el pulmón. Y pues en esta subfamilia se van a agruparse principalmente los virus, les decía, los citomegalovirus y el herpes viridae tipo 6 y tipo 7. ¿Sí? Ahora, dentro de la familia de los gamma herpes viridae, también son virus de replicación lenta que tienen un tropismo celular hacia los linfocitos, ¿no? Tienen una alta capacidad para transformar las células B y además de generar diversos tipos de linfomas, como el linfoma de Burkitt, por ejemplo, o la enfermedad de Hodgkin, ¿sí? También de producir un linfoma de células natural killer, por ejemplo, o un carcinoma nasofaríngeo, ¿no? O enfermedades linfoproliferativas, entre algunas de las que se pueden verificar y que van a estar principalmente asociadas al cromosoma X y, bueno, pues su filogenia es distinta. Es distinta hacia los alfa y los beta herpes viridae. ¿Sí? Entonces, dentro de lo que nosotros vamos a hablar el día de hoy, nos va a interesar simplemente los alfa herpes viridae. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, en esta imagen podemos encontrar los herpes virus tipo 1, herpes virus tipo 2, tipo 3, comúnmente cómo se los denomina o se los llama, ¿sí? Además también de que podemos encontrar la transmisión que va a llegar a producir la enfermedad y la ubicación de la infección, ¿no? Por ejemplo, el herpes virus tipo 1 es un virus herpes tipo simple. La transmisión se va a darse en contactos de un contacto cercano, vale decir, si una persona está enferma, el simple hecho de acercarse a esta persona va a llegar a contagiarse. La ubicación de la infección es principalmente en células mucoepiteliales, principalmente les decía en el labio, en la boca, ¿sí? Es una enfermedad oral donde vamos a llegar a encontrar ampollas febriles o muchas veces lesiones oculares y en algunos casos más complicados se podría dar incluso hasta una encefalitis, ¿no? Seguramente ustedes alguna vez han visto en aquellos niños bueno, bebés recién nacidos, que han tenido contacto con este virus y muchas veces se les ha complicado porque estos niños no tenían defensa hacia estos herpes viridae, por lo cual la infección se ha hecho grande, ¿no? La ubicación de infección latente principalmente se van a mantenerse en los ganglios nerviosos. En el caso de los herpes tipo 2, los herpes viridae tipo 2, pues también la transmisión es cercana, pero sin embargo la transmisión es de contacto sexual, ¿sí? La ubicación de esta infección se va a darse principalmente en las células mucoepiteliales, lo que nos va a producir son lesiones genitales, anales o muchas veces también infecciones neonatales graves en caso de que alguna mamá
tenga esta infección puede también contagiar a su bebé en el momento del parto y muchas veces también en situaciones más graves se ha llegado a encontrar meningitis. ¿Dónde se va a llegar a ubicar esta infección? Principalmente se va a mantenerse en los ganglios nerviosos. En el caso del herpes virus tipo 3, les decía que es el virus de la varicela zoster o la varicela que nosotros conocemos, principalmente la transmisión es por vía respiratoria y por inhalación, ¿no? Por un contacto cercano, por inhalación. La ubicación de la infección se va a darse principalmente en células mucoepiteliales, como ustedes lo han visto, principalmente la cara, pecho, etcétera. Y esta enfermedad, la varicela, es una infección primaria, se lo denomina el herpes zoster o culebrería muchas veces que cuando se llega a reactivar y principalmente se va a dar en personas adultas, ¿no? ¿Dónde se va a mantener esta enfermedad latente? En los ganglios nerviosos. Y en el caso del herpes viridae tipo 4, les decía, tenemos al virus del Epstein-Barr, el mismo va a llegar a transmitirse por medio de la saliva y por medio de los besos. Es por eso que nosotros podemos conocer como la enfermedad del besos, la famosa mononucleosis infecciosa. Principalmente va a estar ubicado la infección en las células B, les decía que es conocida también como la mononucleosis infecciosa, que es una infección primaria y muchas veces esta complicación de esta enfermedad puede llegarnos a producir incluso tumores, ¿no? Y como, por ejemplo, los tumores de los linfocitos B o el linfoma de Burkitt que les había mencionado anteriormente, ¿no? La ubicación latente de esta enfermedad se va a mantener en los linfocitos B, ¿de acuerdo? Ok. Seguramente aquí ustedes están viendo también las otras, los otros herpes viridae, tipo 5, tipo 6, tipo 7 y tipo 8. Les decía el tipo 5, es el citomegalovirus, seguramente lo van a hablar en la siguiente teórica, ¿no? El tipo 6, el tipo 7 y el tipo 8, que principalmente nos va a producir, les decía, el sarcoma de Kaposi en aquellas personas que tienen VIH. Dentro de las características biológicas de esta enfermedad, bueno, mencionar que los virus pertenecen a este orden de caracterización porque son virus envueltos de genoma de DNA bicatenario lineal, ¿sí? Que van a tener pequeñas fracciones de DNA de que son de forma circular. Además de que el genoma en promedio va a medir de 121 kilos, perdón, van a medir de 121 kpds, van a estar constituidos por cuatro estructuras principales, ¿sí? Dentro de estas cuatro estructuras principales vamos a tener la región central, que es denominado el core, vamos a tener la cápside, vamos a tener el tegumento y la envoltura. Estas cuatro estructuras son las que las van a formar o las características que van a tener este tipo de virus. La mayoría son especies específicos, ¿no? Que pueden mantenerse en estado de latencia, como lo hemos podido observar, ¿no? En el huésped posterior a que haya una infección primaria. Y además de que pueden reactivarse consecutivamente durante toda la vida del organismo, ¿no? Es por eso que muchas veces el herpes de tipo 1, o les decía el famoso beso de araña, muchas veces las personas lo tienen una, dos veces al año y en el transcurso de su vida, pues hasta muchas veces han perdido la cuenta de cuántas veces se han vuelto a reactivar esta enfermedad, ¿no? Y ojo mencionar que una vez que nosotros tengamos herpes, prácticamente toda nuestra vida la vamos a tener. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado de podernos contagiar pues porque posterior a eso, esta se va a llegar a reactivarse y bueno, pues es un poco complicado el tratamiento ya que simplemente es sintomático, ¿no? Y bueno, mencionar también que durante la infección latente, el genoma se mantiene circulando y solo presenta transcripción de mínimas proporciones de RNA. ¿Sí? Además que la síntesis de este DNA se realiza en el núcleo, al igual que el ensamblaje de la cápside, ¿no? Estas van a codificar para una serie de enzimas esenciales para llevar a cabo el metabolismo de los ácidos nucleicos, como la timidina, la sinasa, timidinato, sintasa, entre algunos, ¿no? La ribonucleasa, por ejemplo, reductasa, ¿no? Y la síntesis de DNA, que es el uracilo, que es el DNA polimerasa,
van a llegar a darse por medio de esto, ¿no? Y bueno, y la expresión genética y regulación proteica que nos van a producir un factor de transcripción de estas sinasas, ¿no? Dentro de las características morfológicas, mencionar que el virus herpes tipo 1 es el modelo por antonomanía, o perdón, por antonomasia, ¿sí? Eso es para estudiar la estructura y el ciclo viral de los herpes virus. Les decía que vamos a tener 4 componentes, ¿no es cierto?, dentro de la estructura del virión. De estos 4 componentes tenemos la región central que va a estar dada por el core. Esta región va a ser donde se va a alojar el genoma, cuyo material genético de DNA, que les decía que es de doble cadena enrollado, va a estar, bueno, va a tener una forma de carrete y va a estar embebido en un líquido cristalino que es rico en poliaminas, ¿sí? Dentro de estas poliaminas podemos mencionar la espermina y la espermidina, ¿no? Cuya función es neutralizar las cargas del DNA. Ojo, ¿eh? Ojo, que vamos a tener en esta región del core este líquido cristalino, ¿sí?, las poliaminas, que van a ser dadas por la espermina y la espermidina, ¿no? Cuya función es, les decía, neutralizar las cargas de DNA. ¿Sí? Ok. La cápsida, que es otro componente que va a tener de la estructura del virión, es una estructura icosaédrica, la misma va a tener 125 nanómetros, va a estar constituida por 162 capsómeros hexamédicos, que son 12, bueno, los mismos van a contener 12 pentonas y 150 exómeros, ¿sí? Este ensamblaje de 6 copias de estas proteínas de las BP5 van a formar los exones y 5 copias de las mismas de esta misma proteína van a generar los pentones, ¿sí? También mencionar que los capsómeros se van a unir entre sí mediante la participación de la proteína BP19 y la BP23, ¿sí? Y en esta cápsida, pues se va a llegar a mantenerse el material genético de este virus, ¿sí? Sin embargo, hay 3 tipos de cápsides, ¿sí?, denominadas como la cápside A, B y C. La cápside A es una cápsida que es mal formada y abortiva, ¿no? No contiene las proteínas internas que van a fungir como andamiaje y además como protección del DNA, y por consiguiente el genoma no se puede internalizar y se van a ir acumulando pues en el núcleo de la célula. La cápside B es la que encontramos en mayor cantidad, es la más abundante, y a pesar de contener las proteínas de andamiaje, también es abortiva por estar mal ensamblada. ¿Sí? Sus dimensiones son más pequeñas e irregulares, lo que va a evitar pues, que el DNA se introduzca en ella. Y la cápsida C, este es el que contiene todos los elementos para proseguir con el ciclo viral. Esta es la más producida después de la cápside B. ¿Sí? Entonces, les decía, posterior a esto vamos a encontrar el tegumento, que es la última parte con la cual vamos a, bueno, va a ser parte de la morfología y de la estructura de este virus, ¿no es cierto? El tegumento, que es una matriz proteica, la misma que envuelve a la cápside y va a estar compuesto por 26 proteínas. Algunas de ellas, por ejemplo, tenemos a la UL36, 37, ¿no? Que tienen una función importante en el transporte del virus hacia el núcleo y hacia los organelos, ¿no? Por ejemplo, la proteína BP1 va a ser la que va a internalizar el DNA al núcleo. La BP16 va a activar la transcripción
de genes tempranos y la VHS va a degradar el RNA mensajero celular y viral y además que va a inhibir la síntesis de proteínas celulares. Entonces, la envoltura, aquí tenemos, por ejemplo, la envoltura, es una bicapa lipídica que es pleomórfica, que va a tener medidas variables entre 180 a 225 nanómetros de diámetro, con una estructura que es bipolar y además esta cápside eh, se va a llegar a mantener próximo a uno de los polos. ¿Sí? Va a llegarse a mantener próximo a uno de los polos, como podemos observar. Entonces, esta envoltura está constituido en parte por la membrana nuclear. Va a estar también constituido además de vacuolas citoplasmáticas con numerosas proteínas de superficie celular. Y además va a tener 11 glicoproteínas de origen viral. Tenemos el GB, GC, D, E, G, H, entre algunos que podemos mencionar, cuya distribución no es estocástica y van a fungir como proteínas de reconocimiento de receptores. ¿Sí? Entre ellos tenemos al sulfato de parán, tenemos al sulfato de condroitina, tenemos al factor de necrosis tumoral e inmunoglobulinas, y bueno, pues la unión de estas proteínas con sus receptores celulares nos van a permitir la fusión de las membranas, ¿sí? Como podemos ver en esta imagen. Ok. El ciclo viral, el ciclo viral, bueno, para empezar, vemos que la mayoría de los genomas de los herpes virus llegan a constituirse pues una secuencia, les decía, ¿no es cierto?, de DNA codificante y larga, que va a ser denominada como única región larga y única región corta, ¿sí? Estas van a estar acotadas por secuencias repetidas, invertidas internas, y además de terminales que nos van a permitir la recombinación entre sí de este material genético viral para formar isómeros, ¿sí? Y las secuencias terminales repetidas con orientaciones opuestas se las denomina como secuencia terminal, repetida izquierda o derecha, según sea la ubicación. Ya sea, ¿se acuerdan? Cuando han visto DNA, la ubicación 5pi o la 3pi, ¿no es cierto?, del genoma, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a identificar. Ahora, dentro del ciclo viral, el ciclo viral va a estar dado por la absorción, por la penetración, por la biosíntesis, va a estar dada, además por la maduración y la liberación, ¿no? Cuando se va a llegar a producir la absorción, el virus herpes simple tipo 1, que es el con el que vamos a entender a estos virus, de inicio va a infectar a las células epiteliales, ¿sí? Posterior a eso se replica y luego van a infectar a las neuronas sensoriales donde va a establecer su latencia. Este reconocimiento de este herpes virus tipo 1 con las células se va a darse a partir de la interacción de las glicoproteínas que les había mencionado antes. Entre algunas de estas tenemos la glicoproteína D, B, H, ¿sí? Con una o más receptores de membrana. Ahora, las glucoproteínas de este primer contacto se van a encontrar en el polo proximal, donde la envoltura muestra menos cantidad de dichas proteínas, como vemos aquí en la imagen. ¿Sí? Aquí estamos. Posterior a eso se va a producirse la penetración. Aquí vemos. Una vez que inicie el mecanismo de penetración que se va a darse por fusión de esta envoltura con la membrana celular o con el endosoma, ya que va a ser endocitado, ¿sí? Va a ser endocitado. Este mecanismo se va a realizar por una añadidura de estas glicoproteínas
y además de otras proteínas de esta envoltura. Y de esa manera van a quedar mantenidas en esta membrana y en el tegumento, que le va a dar bueno, y va a quedar suspendido, ¿sí? En el citosol. Además que va a estar suspendido en el sitio de fusión de estas membranas en forma de pequeñas láminas de proteínas. ¿Sí? Posterior a eso, la cápside se va a llegar a liberar en el citosol y es transportado por filamentos de actina hacia el núcleo, y este DNA viral se va a internalizar bueno, se va a internalizar, más bien dicho, a partir del poro nuclear, ¿sí? En otras palabras, va a ingresar hacia el núcleo. Tanto la síntesis del DNA como la formación de la procápside y la internalización del DNA viral en esta cápside se va a llevarse a cabo en el núcleo, ¿sí? Como podemos observar. Posterior a ello, posterior a la penetración, se va a producir la biosíntesis, ¿sí? Una vez que se ha internalizado este DNA, es circularizado y se va a llevar a cabo la transcripción por el DNA polimerasa, el DNA polimerasa 2, por si acaso, ¿no? De la célula, que va a ser dada además en presencia de la proteína viral, que es que es el factor transinductor, ¿sí? El alfa. También se la denomina abreviado el alfa-TIG, por ejemplo, ¿sí? Además de que la proteína de este tegumento y el factor celular de transcripción van a ser los primeros genes que se van a llegarse a transcribir y se van a denominarse genes inmediatos o genes alfa, ¿sí? Cuya función es regular la expresión de genes celulares y virales, y además de que estos genes alfa van a transactivar la expresión de genes temprano, ¿sí? Y los genes tempranos son los genes beta, que van a ser codificantes para proteínas involucradas en el sistema del DNA y para la replicación del genoma. Y finalmente se van a llegarse a transcribir estos genes tardíos, cuya función es, en la mayoría de estos, dar origen a las proteínas estructurales del virus, ¿sí? Estos, ya posterior, los genes alfa, o perdón, los genes gamma, van a llegar a expresarse antes de esta replicación del DNA viral, y los genes pues van a ser dependientes de esta replicación, ¿sí? Mencionar que gran parte de la modulación de esta transcripción genética de este virus va a ser regulada por la proteína BP16, que ya lo había mencionado anteriormente, ¿no? La cual pues va a llegar a interactuar con el factor de transcripción, eh, con el factor de transcripción, que previamente va a estar acoplado pues a secuencias de los genes alfas, y se va a dar inicio a la transcripción, ¿no? Esta proteína, por ejemplo, también va a participar en la modulación de los mecanismos de metilación y desmetilación de las histonas, que tienen pues afinidad a unirse al DNA, ¿no? No nucleosomal, por ejemplo. Ya que debido a adosarse a estos van a llegar a ser como promotores de los genes alfa, ¿sí? De los genes, también de los genes tempranos. Posterior de eso se va a llegarse a producir una inhibición de su expresión, y esta proteína, la BP16, a lo largo de la infección, pues va a regular el encendido y el apagado de ciertos genes mediante este mecanismo. Posterior a eso, esta replicación del DNA se lleva a cabo entonces por el mecanismo de circuito rodante, que da como origen un concatenero, ¿sí? Una molécula de DNA con múltiples copias de una misma secuencia de nucleotidas, separados solo por los complementos, ¿sí? Por los complementos las secuencias repetidas que va a tener, y que posteriormente pues va a ser segmentado en monómeros durante el proceso de ensamblaje de la nucleocápsides. Entonces, el proceso de la biosíntesis inicia inmediatamente a la introducción del material genético viral hacia el núcleo. Este es circularizado, las proteínas virales
se van a llegar a hacer desenrollar la doble hélice que tiene y van a permitir la unión del complejo helicasa primasa, ¿no? O también muchas veces puede ser, pues, ocupado por la subunidad alfa de la DNA polimerasa y, pues, como una primasa, ¿no? Ahora, posterior a ello, se va a producirse el ensamblaje del virión. Este ensamblaje del virión, tanto el ensamblaje de la cápside como de la internalización del DNA viral, se van a llevar a cabo en el núcleo de la célula y además van a requerir de la internalización sincrónica de varias proteínas que van a moldear la cápsida, ¿sí? Posterior a eso se llega a darse la maduración y la liberación. Por ejemplo, las cápsides van a salir del núcleo por un mecanismo de vaginación y las proteínas los van a transportar vía microtúbulos de forma anterograda del núcleo al citoplasma. Sí, recientemente, por ejemplo, se sabe que algunos RNAs no codificantes, tanto del virus como de la célula, pues son empacados en el virión principal, ¿sí? En el virión principal, que van a corresponder a los RNAs virales que van a ser derivados de los genes, ¿no? Y pueden, pues, llegarse a alojarse tanto en la región core como en el tegumento. También hay varias proteínas celulares que son secuestradas en los viriones, entre los cuales se encuentran la proteína de transporte intracelular, por ejemplo, que de regulación de la expresión genética, la misma se va a darse, que va a llegar a producir una regulación, les decía, intracelular de la expresión genética, ¿no? Y por ende nos va a llegar a dar señales de apoptosis. También se ha observado que la escasa adquisición de estas proteínas en las partículas virales se relaciona con una pobre capacidad infectiva, ¿sí? Por ejemplo, durante el transporte en el citoplasma del virus, adquiere este tegumento, ¿no? Y la envoltura secundaria por quemación con las vesículas del aparato de Golgi, por ejemplo, ¿sí? Ok. Ya hablando acerca del herpes virus simple, les decía que vamos a encontrar dos, ¿sí? Vamos a encontrar dos tipos de herpes virus simple. Ahí tenemos el herpes virus simple tipo 1 y el herpes virus simple tipo 2. Estos van a ser transmitidos, les decía en un principio, por contacto, primordialmente vía oral o genital. En otras palabras, el herpes virus tipo 1 va a ser transmitida por vía oral y el herpes virus tipo 2 va a ser transmitida por vía genital. En algunos casos podría ser oral genital o genital oral, ¿sí? Estos van a tener un periodo de incubación de 1 a 26 días. ¿Sí? Durante este tiempo, pues este virus se internaliza, se replica y lleva a cabo pues un ciclo lítico que va a conllevar manifestaciones como las lesiones cutáneas, ¿no? En otras palabras, van a producir ampollas febriles. Posteriormente, el virus va a arribar hacia el sistema nervioso periférico, donde se va a mantener en estado de latencia, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Y principalmente en los nervios sensoriales. Es por esa razón estas ampollas son pues dolorosas, ¿no? Y muchas veces bajo el estrés celular de estas partículas virales, pues llegan nuevamente a reactivarse y nos van a provocar pues manifestaciones recurrentes de tipo crónico o agudo. Y por lo general, este herpes virus tipo 1 se reactiva en el ganglio trigémino, ¿no? Vale decir, en el quinto par craneal. Y el herpes virus tipo 2 se va a encontrarse ubicado en latencia en el ganglio sacro, ¿sí? Entre otras patologías que podemos mencionar, pues que nos van a llegar a producir, por ejemplo, el herpes virus tipo 1 y 2, van a ser desde conjuntivitis, nos van a dar desde queratitis, eczemas,
bueno, eczemas herpeticum, por ejemplo, encefalitis. Muchas veces estos pueden llegar a producir infertilidad en los hombres. Y bueno, pues se ha podido también evidenciar que están implicados en la patogénesis de la esclerosis múltiple, ¿sí? Entre algunos. Por ejemplo, el herpes orofaringio o de infecciones de piel, pues van a ser lesiones que van a ser localizadas en la piel de la cara, circundantes a la boca y fosas nasales, donde bueno, se van a llegar a formarse zonas edematizadas con vesículas intraepiteliales que pues al romperse van a formar úlceras superficiales, ¿no? Ustedes seguramente les decía, lo han visto con el famoso beso de Ara. Epidemiológicamente hablando, vemos que no hay reservorios animales, pero sin embargo, se ha podido, como en principio hemos dicho, se ha podido evidenciar en algunos animales, ¿no? Por ejemplo, la alta seroprevalencia entre humanos que aumenta con la edad. Les decía que este virus lo vamos a tener principalmente en los humanos y que muchas veces llegan a reactivarse según aumenta la edad porque obviamente vamos bajando nuestras defensas, vamos aumentando el estrés y pues por esa razón que llega a producirse en mayor frecuencia. ¿Sí? La infección, por ejemplo, por el herpes virus tipo 2 se vincula con la actividad sexual, les había mencionado, ¿no? Por ejemplo, en este cuadro podemos observar que en la región que está con azulito es donde vamos a encontrar en mayor cantidad al herpes virus tipo 1 y 2. Dentro de esto, vale decir, lo tenemos en toda América, ¿sí? Por ejemplo, en el viejo mundo vamos a encontrar en menor cantidad y ahí la prevalencia en América pues es sumamente alta, ¿sí? Dentro de la patogénesis del herpes virus tipo 2 vamos a identificar infecciones agudas y bueno, pues les decía que estas infecciones agudas van a producirse principalmente, van a producir inflamación y además van a producir células gigantes, ¿no es cierto? El virus, por ejemplo, puede llegar a infectar y extenderse en axones y en los ganglios. Por ejemplo, en la infección latente, en esta infección no se sintetizan, ¿sí? No se llegan a sintetizar, van a, bueno, van a tener polipéptidos virales tempranos o muchas veces tardíos, y además que en esta etapa, pues la reactivación puede precipitarse por una exposición al sol, fiebre o traumatismo. Vale decir que puede llegar a aumentar, sí, puede llegar a aumentar la infección y hacerse pues más grande, ¿no? De lo que, bueno, anteriormente lo podíamos haber encontrado, ¿sí? Dentro de la inmunidad, mencionar que existe cierta protección cruzada entre el herpes virus tipo 1 y el herpes virus tipo 2, ¿sí? También mencionar que, que la citotoxicidad celular va a depender de anticuerpos y además que puede limitar la extensión inicial ¿qué es esto? La extensión inicial de este herpes virus simple, ¿sí? Les había mencionado que los linfocitos T se van a ubicarse en los linfocitos T citotóxicos y esos van a llegar a destruir, sí, van a llegar a destruir a las células infectadas por el virus, por el herpes virus simple. Ok, perdón. Ah, dentro de las manifestaciones clínicas, el herpes virus simple tipo 1, vamos a llegar a encontrar desde lesiones que son vesiculares, que se van a llegar a volverse muchas veces pustulosas, y además, posterior a ello, van a llegar a ulcerar, ¿sí? A menudo, estas infecciones, bueno, les decía que podrían ser primarias
y muchas veces son asintomáticas, ¿no es cierto? Muchas veces las podemos confundir con los famosos fuegos, que son recurrentes y muchas veces suelen ser unilaterales. Este virus usualmente lo vamos a encontrar en la saliva y además va a tener con una, bueno, y estas además tienen una reactivación que es pues asintomático, ¿no? Muchas veces encontramos en forma de un panadizo herpético, lo cual va a imitar a una paroniquia bacteriana, ¿sí? Y estas infecciones herpéticas, bueno, en algunas ocasiones vamos a encontrar infecciones herpéticas por ejemplo, de la córnea, ¿no? O de la conjuntiva que pueden ocasionar la ceguera. Usualmente este tipo de lesiones vamos a encontrar en infantes, los mismos que en el momento de pasar por el canal del parto y que la mujer haya tenido herpes simple tipo 2 puede llegar a contaminar a este niño si es que no se le ha hecho el tratamiento adecuado y por ende pues nos puede llegar a producir justamente estas lesiones, ¿no? Que podemos encontrar y en algunos casos pues les había mencionado que puede producir incluso hasta la ceguera, ¿no es cierto? Entonces también mencionar la encefalitis herpética, que muchas veces puede deberse a una reactivación de esta enfermedad, ¿sí? De este herpes virus. Típicamente, pues la encefalitis se llega a localizar en el lóbulo temporal, ¿sí? Típicamente lo vamos a encontrar ahí. Y el diagnóstico, pues es rápido, ¿no? Ya que nos va a permitir el uso de terapia. Como más he dicho, el diagnóstico tiene que ser rápido, ya que es de esa manera que vamos a poder iniciar un tratamiento antiviral rápido. Y les decía que el tratamiento muchas veces tiene que ser sintomático principalmente, porque el único medicamento que nos va a ayudar a poderlo controlar van a ser justamente estos antivirales y lo demás simplemente es que esperar que nuestra inmunidad pues pueda reaccionar para poder combatir a esta enfermedad. Aquí, por ejemplo, tenemos justamente el herpes virus tipo 1 labial, como vemos estas vesículas ampullares, ¿sí? Tenemos un herpes virus a nivel de los ojos, a nivel de la cara, y que les decía, si no se lo realiza un tratamiento adecuado y temprano, pues esto puede llegar incluso a agrandarse y poder agarrar prácticamente toda la cara. Y les decía que si las cosas se complican, e incluso pueden llegar a producir una meningitis herpética, ¿no es cierto? Dentro de las manifestaciones clínicas del herpes tipo 2, ¿sí? Mencionar que este herpes pues es de importancia, bueno, es importante porque es una enfermedad de una transmisión sexual, ¿sí? Pueden ocasionar patologías genitales y bueno, y los signos y síntomas que eh, que vamos a llegar a encontrar en estas infecciones van a ser infecciones agudas que van a ser similares a las que hemos podido evidenciar en el herpes tipo 1, ¿sí? También mencionar que el 70% de los primeros episodios que se llegan a producirse en este tipo de infección, pues van a ser ocasionados principalmente por el herpes virus tipo 2, ¿no? Y además que la enfermedad esta enfermedad genital también tiene mayores posibilidades de recidivas eh, que, a, que a diferencia del tipo 1, ¿no? Y además que un 90%, por ejemplo, de los pacientes que tienen anticuerpos positivos para este herpes tipo 2 nunca han llegado a padecer un episodio clínicamente evidente de, de este virus, ¿no? En otras palabras, es una enfermedad que llega a ser silenciosa y que les decía, si una vez nosotros nos contaminamos con esta enfermedad, prácticamente toda nuestra vida la vamos a tener.
¿sí? Dentro de esta infección, bueno, de esta infección, bueno, vamos a tener una infección que es primaria, ¿sí? Principalmente va a ser relativamente, les decía, pocos individuos van a llegar a desarrollar una patología clínicamente evidente, ¿sí? El periodo medio de incubación, desde el contacto sexual hasta la presentación de estas lesiones, más o menos es de 5 días. Posterior a eso, una vez que llega a sanarse, muchas veces las personas ya no llegan a tener estas lesiones y bueno, pasan desapercibidas, ¿no? También mencionar que las lesiones se inician con pequeñas pápulas, como podemos observar en la imagen, son pápulas eritematosas que pronto van a llegar a formar vesículas y después van a llegar a formar pústulas. Ya posterior de, sí, de 3 a 5 días, estas lesiones pues, vesículo-pustulares van a llegarse a romper y van a llegar a formar úlceras que van a ser fusionadas, que además son dolorosas, que a la larga van a llegar a secarse, algunas van a llegar a formar una costra y van a llegar a sanar sin dejar cicatriz, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la enfermedad primaria, estas lesiones genitales pues suelen ser múltiples, ¿no? Con un promedio, por ejemplo, más o menos de unas 20 vesículas, que además es casi siempre bilateral y es generalizada, ¿no? Por ejemplo, la uretra y el cuello de la matriz también muchas veces se infectan con mucha frecuencia con estas ulceraciones discretas y fusionadas en el orificio cérvico o bueno, cervical externo, ¿no? Y por lo general se exhiben inflamación y sensibilidad de estos ganglios linfáticos inguinales. En otras palabras, vamos a tener ganglios linfáticos inguinales que van a estar agrandados de tamaño, vale decir, inflamados, ¿no? Lo que puede persistir muchas veces desde semanas a meses y bueno, pues cerca de un tercio de los pacientes que presentan síntomas sistémicos pueden llegar a tener como fiebre, malestar, mialgias y más o menos cerca del 1% van a llegar a desarrollar meningitis aséptica con una rigidez de nuca, ¿no? Y cefalea muchas veces cefalea extrema, ¿no? Y además que los primeros episodios de esta enfermedad van a durar en promedio unos 12 días y posterior a eso pues van a llegar a desaparecer. Vale decir, les decía que esta enfermedad la vamos a tener de por vida. Siempre la vamos a tener. Dentro de las infecciones herpéticas que son recurrentes, bueno, pues en contraste con la infección primaria, el herpes genital recurrente es una enfermedad de duración más corta. Normalmente va a estar localizado en la región genital y sin síntomas sistémicos, ¿sí? Un síntoma común, por ejemplo, es la parestesia prodrómica en el perineo o en los genitales o en las nalgas, ¿no? Que van a llegarse a presentarse entre 12 a 24 horas antes de la aparición de estas lesiones, ¿sí? Por ejemplo, este herpes genital recurrente, por lo normal, se manifiesta con lesiones vesiculares agrupadas en la región genital externa, ¿sí? Los síntomas, bueno, los síntomas locales pueden llegar a darse con un dolor y prurito que en un principio son leves y pues que van a tener, muchas veces tienen una duración entre 4 a 5 días, ¿no? Mientras que las lesiones a menudo van a persistir entre 2 a 5 días aproximadamente, ¿sí? Entonces, es de esa manera que van a llegar a producirse. También mencionar que más o menos aproximadamente, les decía, el 80% de estos pacientes que tienen este problema genital primario, sintomático, van a llegar a desarrollar episodios recurrentes de este herpes genital en un periodo que no es mayor a los 12 meses, ¿no? Y en pacientes que presentan lesiones recurrentes, pues la mediana del número de recurrencias es más o menos de 4 a 5 por año. Es lo que se ha podido evidenciar en estos pacientes. Y obviamente estas lesiones, les decía, son dolorosas, que van a causar un malestar a nivel genital y principalmente en las damas, ¿no? Ya que en los varones, como lo han podido observar,
Una vez que lo tengan, muchas veces llegan a desaparecer y muchas veces ya no lo tienen, pero les decía que también hay un porcentaje de los cuales van a tener recurrencias de esta enfermedad. Así que tengan mucho cuidado en tener parejas sexuales que tengan esta enfermedad, ya que de por vida, al igual que el herpes simple tipo 1 labial, van a llegar a tener recurrencias. Para el diagnóstico, los virus del herpes simple llegan a cultivarse en líneas celulares inoculadas de estas secreciones, ¿no? O de estas lesiones infectadas. Los efectos, por ejemplo, citopáticos de este virus normalmente pues, se pueden demostrar en 24 a 48 horas luego de la inoculación del cultivo, ¿no? Y bueno, los aislados de estos herpes virus tipo 1 y 2 se pueden también diferenciar mediante la tinción de las células infectadas con estos anticuerpos monoclonales específicos, ¿no? Para ambos virus. Un frotis, por ejemplo, directo preparado de la base de una lesión que nosotros sospechemos y teñido, puede ser, por ejemplo, por el método de Ginza o el famoso Papa Nicolau, ¿no? Que puede mostrar incluso inclusiones intranucleares o células gigantes multinucleares que son típicas de estos tipos de herpes, ¿sí? Pero este método es el menos sensible que que es esto que el cultivo viral, ¿no? Bueno, no, y no es específico, ¿no? Y también se pueden ver cambios similares, por ejemplo, en las células infectadas, ¿no? Por, el- por, por este virus. Y bueno, pues otros tipos de diagnóstico, también podemos usar los inmunoensayos enzimáticos y las pruebas de inmunofluorescencia, que pues son evaluaciones rápidas y relativamente sensibles para la detección directa de este antígeno herpético, ¿no? En estas lesiones. Aunque las versiones iniciales de estos análisis, pues, carecían, ¿no? De sensibilidad. Y bueno, pues los procedimientos más recientes bueno, van a presentar correlaciones con los cultivos que se acerca más o menos a un 90%. Y bueno, pues entre los más usados y los más fidedignos podemos mencionar al PCR y a la inmunofluorescencia, que es para un diagnóstico rápido, pero les mencionaba que el diagnóstico más exacto va a ser el diagnóstico clínico en el caso de este tipo de enfermedad. En cuanto al tratamiento, se han desarrollado varios fármacos antivirales que van a llegar a inhibir este herpes virus y el más efectivo y, bueno, comúnmente utilizado es el aciclovir, ¿no? El famoso aciclovir que nosotros conocemos, que se va a convertir, pues, por medio de una enzima viral en timidina sinasa, ¿no? A una forma de monofosfato y después, pues, por las enzimas celulares a la forma de trifosfato, que es un inhibidor potente de la DNA polimerasa viral, ¿no? Entonces, el aciclovir, en otras palabras, va a disminuir la duración de la infección primaria de manera significativa y pues tiene un efecto menor, pero definitivo sobre las infecciones mucocutáneas recurrentes por este herpes virus, ¿no? Si se toma, por ejemplo, a diario, también puede tener las recurrencias, ¿no? Del herpes virus genital y bucolabial. Eh, También se ha podido evidenciar ello, ¿no? Y en su forma intravenosa, por ejemplo, es efectivo para reducir la mortalidad de la encefalitis, ¿no? En el caso de que tenga o encontremos un herpes neonatal, ¿no? También se ha recuperado, eh, muchas veces se ha podido evidenciar resistencia a la ciclovir a partir de pacientes inmunocomprometidos, ¿no? Con estas lesiones, en especial en aquellos pacientes que tienen SIDA, ¿sí? Y bueno, entre otros medicamentos que también podemos usar, pues encontramos otros antivirales como el valaciclovir, el fanciclovir, entre algunos. ¿Sí? Aquí podemos ver las dosis, por ejemplo, para el aciclovir de 400 miligramos por 7 a 10 días y en caso de que haya recurrencias, por 5 días más. Y pues un tratamiento supresivo podemos hacerlo entre meses a años, una tableta de 400 miligramos. ¿Sí?
entre algunos. Les decía que es el más común, pero también podemos usar el valacyclovir, el fanciclovir, entre otros. Para realizar la prevención, lo más importante es evitar el contacto con individuos pues, que presenten lesiones, ¿no? Ese tipo de lesiones, lo cual nos va a reducir el riesgo de contagio. Pero sin embargo, este virus pues, puede excretarse de manera asintomática y transmitirse pues, a través de la saliva, les decía, ¿no? La uretra y además del cuello de la matriz, ¿no? Por estos individuos. Bueno, en el caso de que hayan individuos que no tengan lesiones, ¿no? Evidentes. Y las prácticas sexuales, pues seguras deberían ser o más bien dicho, deberían reducir la transmisión de esta enfermedad. Es por eso que siempre para cualquier tipo de enfermedades sexuales o de transmisión sexual se ha inculcado el uso del preservativo, ¿no? Para poder evitar ello. También mencionar bueno, se ha evidenciado que se ha encontrado en esta vacuna, por ejemplo, la glucoproteína D, que más parece ser que ha tenido eficacia en cuanto al herpes tipo 2, pero aún no está tan comprobable. Entonces, por ende, siempre vamos a pedir el uso de barreras, como es el caso de la que es del preservativo. Hablando del virus varicela zoster, vemos que es un virus de ADN bicatenario, les decía, de la familia alfa herpesviridae, del género varicelliovirus. Este va a tener una cápside icosaédrica con aérea proteica triangular, que es muy parecido al virus del herpes simple. Es, el único reservorio en este caso es el hombre, un virus esférico y mide de 150 a 200 nanómetros de diámetro, tiene una cápside que va a ser rodeada de varias proteínas que son asociadas llamadas tegumentos, ¿sí? Dentro de la patogenia, pues el sistema inmunológico va a ser quien va a producir la inmunoglobulina G, que va a eliminar la infección y va a proveer inmunidad de por vida, ¿sí? Vale decir, una vez que nosotros nos infectemos con este virus, va a llegarse, nuestro sistema inmunológico nos va a producir esta inmunoglobulina. Una vez que llegamos a producir la inmunoglobulina G, va a tener una memoria ya de por vida. En caso de que volvamos a volver a contaminar con este virus, pues esta inmunoglobulina va a llegar a actuar y va a eliminar a este microorganismo, ¿sí? Pero sin embargo, el virus permanece en el organismo de manera latente, les decía, ¿no? Los virus van a estar ocultándose en los ganglios dorsales de los nervios sensoriales. Es por esa razón que muchas veces, pues, en las reactivaciones nos pueden llegar a producir la famosa culebrilla, de que les había mencionado, ¿sí? Entonces, cuando esta varicela se llega a reactivar, vamos a volver a tener este herpes zóster. En algunos lugares también le llaman la peste cristalina, ¿sí? O en inglés el chickenpox. Es una enfermedad, les decía, altamente contagiosa que va a estar caracterizada de la infancia y grave en la adultez. Yo creo que todos hemos pasado en nuestra infancia este herpes zóster o la varicela bueno, pues en la adultez la activación de esta enfermedad nos va a llegar a producir, les decía, la famosa culebrilla, ¿no? Dentro de los síntomas, estos van a durar alrededor de una semana, va a estar caracterizada por exantemas maculopapilares que pueden dejar, pues, cicatrices. En este caso, sí dejan cicatrices. Dentro de la patogenia misma de este virus, pues se da por una difusión respiratoria que nos va a llegar a conducir a la infección del tracto respiratorio superior del paciente, ¿sí? Que luego va a llegar a replicarse en los ganglios linfáticos regionales y pues nos va a producir una viremia primaria. Esta viremia primaria nos va a dar como resultado la infección del sistema reticuloendotelial y pues una viremia secundaria que consecuente va a ser asociada a los linfocitos T. Posterior a ello, a esta viremia secundaria, pues se va a llegar a presentarse la infección cutánea y por último la respuesta inmunitaria del hospedado. ¿Sí? Entonces, el virus infectado que infecta la mucosa de estas vías respiratorias superiores, les decía, se va a llegar a replicarse en estos ganglios superiores entre 2 a 4 días y posterior a ello
en una primera epidemia se va a producir de 4 a 6 días después de esta infección. Vale decir, una vez que tengamos contactos, en posterior a 4 a 6 días vamos a llegar a tener ya las primeras manifestaciones. Y se vuelve a replicar en los órganos internos, como es en el hígado y vaso, y una segunda epidemia se va a llegar a producirse entre 14 a 16 días después de la infección. En la segunda etapa, este virus llega a la piel, va a afectar la capa espinosa de la epidermis y nos va a llegar a producir estas vesículas y ampollas que les había mencionado anteriormente, ¿no? Y es de esa manera que va a llegarse a manifestarse. Por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, la varicela, lo que les decía la famosa culebrilla, que si ustedes se dan cuenta, está agarrando el trayecto de las raíces nerviosas, ¿sí? En este caso, aquí también, está agarrando el trayecto de las raíces nerviosas, ¿sí? Bueno, dentro de la misma patogenia, el sistema inmunológico, ¿qué es lo que va a producir? Es decir, inmunoglobulina G, el mismo va a eliminar la infección y nos va a proveer nuevamente una inmunidad de por vida. Pero sin embargo, este virus les decía que va a permanecer en el organismo de manera latente, va ocultándose en estos nervios dorsales, ¿no? Y cuando la varicela se reactiva, se vuelve herpes zóster. Ya no va a ser varicela, sino ya la vamos a denominar herpes zóster. Dentro del cuadro clínico de esta enfermedad, pues este posee un periodo de incubación de entre 12 a 20 días, va a tener una fase prodrómica, una fase de estadio y una fase de recuperación. En la fase prodrómica, lo que se va a caracterizar es que este paciente va a llegar a tener una fiebre leve, va a tener cefalea, anorexia y vómitos. Ya en una fase de estado, ya se van a llegarse a manifestar las erupciones en la piel, que posterior van a llegarse a convertirse en vesículas, y estas posterior van a llegar a secarse y pues pueden llegar a convertir en costras que casi siempre van a dejar secuelas en caso de que se dé en adultos, ¿sí? Uno de los signos patognomónicos que va a caracterizar al herpes zóster son los exantemas maculopapilares. Estos van a llegar, les decía, a aparecer en el tronco de las raíces dorsales, luego se va a ir hacia la cara, el cuero cabelludo y el resto del cuerpo. Y bueno, estas vesículas van a aparecer en distintos estadios de evolución, no necesariamente en uno solo, ¿no? Y que pues, van a seguir un patrón de cielo estrellado, ¿sí? Como pueden observar, si ustedes miran al cielo en una noche de estrellas y ven a este herpes zóster, bueno, más o menos nos va a dar esa imagen, ¿no? De cielo estrellado. Además, estas son altamente pruriginosas y casi siempre dejan cicatrices que son permanentes. Ahí encontramos, por ejemplo, algunas personas que nosotros decimos son fieritos, ¿no? Que muchas veces son consecuencia de esta enfermedad. Dentro del diagnóstico y tratamiento, bueno, para el diagnóstico normalmente les decía que el diagnóstico en casi todos los herpes van a ser clínicos. Pero podemos confirmar, ¿no? Podemos hacer una confirmación rápida mediante la tinción por inmunofluorescencia o por ende por una PCR. Dentro del tratamiento, al igual que el herpes simple tipo 1, vamos a usar una terapia con aciclovir o profármacos que van a ser relacionados para los pacientes o principalmente para los inmunocomprometidos. Además de ello, nosotros tenemos que evitar que estas lesiones pruriginosas lleguen a infectarse. Para ello vamos a usar otro tipo de medicamentos, aparte de usar antisépticos, usar otro tipo de medicamentos para que no lleguen a infectarse. Muchas veces el dolor es tanto en estos pacientes, principalmente en aquellos pacientes que se van a dar por reactivación de esta enfermedad, el dolor es tan fuerte que vamos a tener que usar otro tipo de medicamentos para evitar que este paciente le duela, ya que les decía, como tiene una raíz nerviosa y se van a encontrar principalmente en los ganglios dorsales, el dolor es sumamente fuerte y para ello pues tenemos que hacer en muchos casos interconsultas con neurología para poder tratar mejor el dolor. Dentro de la prevención, pues la inmunoglobulina con títulos elevados administrado dentro de las 96 horas siguientes a la exposición resulta de utilidad. Vale decir que en algunos casos se ha visto una eficacia usando inmunoglobulinas, ¿no?
También nos ha dado buen resultado la inmunización pasiva para estos pacientes, inmunocomprometidos principalmente, y en algunos otros casos también la vacuna de virus vivos, ¿no? Es segura y efectiva para no pasar. Ustedes recuerdan que tenemos una vacunación para este tipo de enfermedad, ¿no? Ahora también se recomienda la vacuna de virus vivo para adultos mayores a los 60 años de edad. Y obviamente la necesidad de aislamiento en casos hospitalarios, ya que, como les había mencionado, es una enfermedad que puede contagiar a otras, por ende es mejor aislar a estas personas y además también de esa manera vamos a evitar que estas vesículas lleguen a infectarse, ¿no? Y se compliquen en ese tipo de pacientes. Ahora vamos a hablar del herpes virus tipo 2. El mismo es el virus del Epstein-Barr. Vemos que es un agente etiológico bueno, de la mononucleosis infecciosa y de ciertos linfomas que les había mencionado. Y se cultiva únicamente en líneas celulares linfoblastoides. ¿Sí? Van a representar las etapas, bueno, por ejemplo, estas siglas van a representar las etapas de la replicación viral. Esta es la famosa enfermedad del peso, la mononucleosis infecciosa. Epidemiológicamente es una infección asintomática que está generalizada, es una enfermedad más común en adultos jóvenes, ya que se podría decir, las personas que más se besan. Dentro de la patogénesis, les decía que va a infectar a los linfocitos B, va a codificar las proteínas asociadas con la inmortalización de los linfocitos B, y bueno, también se van a darse estos linfomas pueden desarrollarse en pacientes inmunocomprometidos. Vale decir que es una enfermedad que se va a llegar a caracterizar por producir una inflamación de los ganglios linfáticos que en muchos casos nos hacen confundir con pacientes que estuvieran cursando con problemas oncológicos. ¿Sí? Entonces, tenemos también que diferenciar ese aspecto. No todos aquellos pacientes que tienen los ganglios inflamados podían ser consecuencia de un problema oncológico, sino también tendremos que pensar en Epstein-Barr, en citomegalovirus, entre algunos de los que nos van a llegar a producir ganglios inflamados. Dentro de la inmunidad, la supresión de la respuesta inmunitaria va a estar mediada por las células de la infección aguda principalmente, ¿sí? Dentro de las manifestaciones clínicas, vamos a tener la mononucleosis infecciosa, que es una infección primaria, sintomática y expresada como mononucleosis infecciosa. Vamos a tener el síndrome linfoproliferativo, que es la enfermedad linfoproliferativa que va a presentar especialmente personas inmunocomprometidas. Vamos a tener el linfoma de Burkitt, que les había mencionado, que es posible que los tumores muchas veces se involucren, que son cofactores, o la translocación, pues, que puede conducir a una activación clonal. Vamos a tener también los carcinomas nasofaringios, que es un carcinoma nasofaringio endémico, por ejemplo, en el sur de China, se ha podido evidenciar, y que nos sugiere, pues, cofactores ambientales o genéticos, ¿no? Y también en aquellos pacientes con SIDA. Entonces, es en estos tipos de pacientes que nosotros tenemos que pensar en que podría ser un Epstein-Barr. Dentro del diagnóstico y tratamiento, pues dentro del diagnóstico, estos linfocitos atípicos, bueno, van a ser comunes en la infección aguda, ¿sí? Y dentro de los diagnósticos que nosotros podemos usar, tenemos al PCR o inmunoglobulinas, ELISA, por ejemplo, podemos usar para determinar esta enfermedad o el PCR. Y dentro del tratamiento, pues, como ustedes han podido evidenciar, el más común usado es el aciclovir. A eso podemos usar el panciclovir y otros antivirales, ¿no? Y bueno, eso es lo que, bueno, quería compartir con todos ustedes. Espero se haya comprendido. No sé si hay alguna que ustedes tengan, la pueden hacer en este momento o en su defecto, pues aquí concluiríamos con el tema. Doctor, buenas noches. Hola. Adelante, Juan Alberto. Estás levantando la mano. Sí, sí, doctor, tengo dos preguntas. Uno respecto a la varicela. Se entiende que la varicela es más agresiva durante la edad adulta, que a contrario de los niños, que más Juan que todo Alberto, te tienen escucho. defensa. ¿Se escucha, doctor?
Hola, hola, hola. Creo que era falsa alarma. Se Bueno, pues escucha. un gusto haber compartido con todos ustedes, estimados. Que tengan buena noche, pues conmigo será hasta otra oportunidad. Buenas noches y bueno, que descansen.